6 meses hace que los niños no van al cole, 6 meses en los que el coronavirus deja un balance tremendo en Aragón y en España. 27.329 contagiados y 1.221 fallecidos en nuestra comunidad. Medio millón de positivos en España y más de 29.000 muertos. La nueva normalidad nos coloca en la calle con mascarillas, con geles hidroalcohólicos, con distancia interpersonal, en la calle y desde hoy también en las aulas. Esta vuelta al cole es rara. Después de un verano malo, especialmente en Aragón, niños y sobre todo padres se enfrentan a una nueva cotidianidad. A los nervios del primer día se suma este año la incertidumbre y en muchos casos también el miedo. Miedo de muchos padres que se quejan de falta de previsión e indignación de numerosos profesores que hablan de falta de medios. Y en este ambiente empieza el cole y además lo hace con un dato. En la última semana, 230 niños menores de 14 años se han contagiado. Es el 11,9% de los casos en Aragón. Y eso sin tener contacto social diario, como va a pasar ahora en el colegio. Consejera de Sanidad, Sira Repollés, buenos días. Hola, buenos días. Es un dato preocupante, pero que también refleja una realidad, que es si los niños se están contagiando ya fuera de las aulas, todo hace pensar, todo hace indicar que dentro de las aulas también va a ser así. Bueno, cuando hay un contagio comunitario, con la situación que hemos estado, aunque ahora estamos en franco descenso, este contagio comunitario afecta tanto a los adultos como a los niños. Al realizar tanta cantidad de pruebas PCR, nosotros detectamos a todas las personas contagiadas que son contactos estrechos. Con esto quiero decir que este volumen de niños contagiados son niños normalmente asintomáticos que se han contagiado en un entorno familiar. Esto existe, esto es así, con estos datos tenemos que trabajar, pero sabemos perfectamente que los niños tienen que volver al colegio, que es un entorno seguro y que hayan tenido este volumen de contagios en el entorno familiar, como ha sido hasta ahora, ya que no ha habido colegio, no indica que tengan que ser mayores los contagios que hay en el entorno social. Es decir, en los colegios, pero esta es la cifra, sí. ¿La realidad es que va a haber que cerrar aulas, que va a haber que cerrar colegios? Colegios no te sabría decir porque tampoco tenemos claro en qué momento deberíamos de cerrar un colegio. Bueno, tenemos claro que tendría que ser en el momento que tuviésemos una transmisión comunitaria importante en el mismo colegio, pero aulas por supuesto que sí. Ten en cuenta que sobre todo en los niños más pequeños, si tenemos un caso positivo, todo su grupo de convivencia estable se consideran contactos estrechos y por protocolo, tanto en la vida social como en la vida escolar, todos los contactos estrechos deben guardar una cuarentena, así que caso positivo, aula cerrada. Es la responsabilidad que se pide dentro del aula, pero también desde el Gobierno de Aragón no se han cansado de repetir que también hay que tener responsabilidad fuera del aula. Es un mensaje insistente, el del Ejecutivo. También nos lo ha transmitido el consejero de Educación Aragón TV en un reportaje que, por cierto, van a poder ver esta noche en el programa Objetivo de la Vuelta al Cole. Evidentemente va a haber contagios, va a haber situaciones que se pueden dar y complicadas, pero por eso tenemos que ser más conscientes que nunca que nuestras actitudes personales, es decir, fuera del centro educativo, deben de ser responsables. Corresponsabilidad ahora es un término que se está utilizando mucho dentro y fuera de las aulas, porque de nada sirve que dentro del colegio se tomen unas medidas de seguridad si luego los niños se van a ver en el parque, se van a ver en cumpleaños o se van a ver en ciertos entornos familiares en los que no se tomen las precauciones necesarias. Pues es así, o sea, hasta este mismo momento que no han empezado los colegios hemos estado siempre insistiendo en la necesidad de limitar las reuniones sociales a 10 personas, a un ámbito familiar. Ahora empezamos el colegio y nos hemos preocupado mucho de que los colegios, las aulas, los niños tengan los mismos compañeros y que tengan grupos de convivencia estable, pero esto una vez sales fuera del aula ya es incontrolable. Son los padres los que deben de tener responsabilidad y saber exactamente qué tipo de contactos tienen sus hijos. Procurar, por supuestísimo, que estos sean la menor forma posible, el menor número posible y que sean a poder ser grupos de convivencia estable, que sus relaciones sociales se limiten a estos grupos y, por supuestísimo, en el caso de que presenten síntomas o bien ellos, los niños o algún hermano o sus padres, tener la responsabilidad de no enviarnos al colegio. Esto es la responsabilidad individual de cada familia, de cada padre. Que de hecho van a tener que firmar un documento también de esa responsabilidad. Sí, tienen que firmar un documento, tienen que firmar varias declaraciones responsables. Una declaración responsable de que llevan a sus niños al colegio en condiciones que no
sean susceptibles de que tengan una infección por coronavirus, es decir, sin síntomas. Otra declaración responsable en que diga que en el caso de que haya tenido que guardar cuarentena, el niño haya guardado la cuarentena en condiciones. Y otra declaración responsable o un permiso o un documento que posibilite realizar las pruebas PCR a los niños en caso de necesidad. Es la primera vez que hablamos de un inicio de curso ya no solo desde el nivel educativo, sino también del sanitario, porque han tenido que trabajar conjuntamente educación y sanidad para planificar un inicio de curso seguro. A usted, como consejera de Sanidad, ¿qué es lo que más le preocupa? Bueno, me preocupa todo como consejera de Sanidad. Estamos viviendo una situación de pandemia, aunque en Aragón nos ha costado mucho. Hemos pasado un verano duro y hemos tenido que realizar medidas de contención, pero parece que ahora estamos en una curva de bajada. El escenario ideal de comienzo de curso para nosotros y para todas las comunidades autónomas será un escenario de un índice muy bajo de contagios. Aunque estamos bastante más bajos de lo que estuvimos en el mes de agosto, pues a lo mejor una situación ideal. Es decir, tenemos un volumen de contagios en la sociedad normal, en la vida normal, en adultos y en niños, y con ese volumen de contagios tenemos que empezar un curso escolar. Lo que nos mueve es la incertidumbre. Nunca jamás hemos empezado curso en clases en esta situación epidemiológica, porque en marzo, recordemos que cuando se dio el primer caso en las escuelas, se cerraron las escuelas. No sabemos qué es lo que va a pasar en las escuelas. Podemos tener por modelos epidemiológicos o por una posibilidad de predecir qué es lo que puede pasar, podemos tener una certeza de que se van a producir contagios, pero tampoco sabemos en qué volumen se van a producir estos contagios, con qué frecuencia, qué intensidad. Sabemos que los niños tienen menos síntomas, que los niños padecen menos los síntomas, que contagian menos, pero es toda una incertidumbre. Entonces, estamos trabajando día a día con documentos que son vivos, documentos que son cambiantes y que tendremos que cambiar seguramente en virtud de las necesidades y de cómo se vayan desarrollando las circunstancias. Es verdad que el día a día es muy cambiante, que esta situación es excepcional, pero consejera, ¿reconoce que en algunos aspectos sí que se podría haber planificado con un poco más de antelación? Es la queja de muchos padres, también de algunos profesores. Por ejemplo, va a haber hoy movilizaciones en este primer día de curso por parte de varias AMPAs. Por ejemplo, no hay aulas prefabricadas para mantener esa distancia social, para garantizar más distancia entre los niños. ¿Entiende que sí que se podría en ciertos aspectos haber organizado de otra manera, por lo menos con más previsión, con más tiempo? Bueno, desde el mes de mayo, junio, me consta, estamos trabajando los documentos con educación, los documentos y los protocolos de comienzo de curso. Tengamos en cuenta que el mes de junio es el mes de menor índice de contagios que teníamos y nosotros planteamos un inicio de curso con unos documentos conjuntos con educación en un escenario de bajo índice de contagios. Este documento, que fue uno de los documentos que se firmó y que se quedó más bien establecido ya como un documento más definitivo, no nos ha servido para el comienzo de curso porque nos hemos encontrado en una situación diametralmente diferente. Al no encontrarnos en un escenario de baja transmisión y encontrarnos en un escenario de transmisión moderada, como estamos en estos momentos, hemos tenido que modificar algunos de los protocolos. Esto no se ha podido hacer hasta el último momento. No te digo que a lo mejor podíamos haber tenido previsión, pero esta previsión de que este escenario se podía llegar a producir la tuvimos en junio. Lo que pasa que tradicionalmente, ya sabes que por los modelos que nosotros manejábamos pensábamos que el brote vamos a tenerlo en octubre y que entonces tendríamos que trabajar otro escenario. Ha sido en agosto, tenemos que empezar el curso en el escenario B y por eso hemos modificado los documentos a última hora. ¿Hay EPIs suficientes en los centros escolares? Algunos profesores se quejaban de que estos días atrás no tenían geles, tenían que ellos llevar sus propias mascarillas, sus propios geles. ¿Hay ya a día de hoy? No hay problema en los equipos de protección individual. Las reservas estratégicas que ha hecho el Gobierno de Aragón para poder ir, no solo para empezar el curso escolar, sino para poder afrontar las posibles infecciones que se podrían producir en un segundo pico, en una segunda oleada, son más que suficientes para poder abordar un inicio de curso escolar. ¿Y qué pasa con el refuerzo de la limpieza en los centros? Porque los ayuntamientos piden que el Gobierno de Aragón les eche una mano para sufragar el gasto que supone reforzar esa limpieza que ahora estas condiciones nos exigen en los centros educativos. ¿Va a ayudar el Gobierno de Aragón de alguna manera económicamente a paliar estos gastos para los ayuntamientos?
Pues me consta que se ha tenido que redistribuir recursos y en ocasiones incrementar los recursos y también los recursos materiales en relación a productos de limpieza específicos o más necesidad de limpieza. También es cierto que al espaciarse el horario escolar y al haber menos niños y menos ratios, también las necesidades de limpieza se simplifican en algunas ocasiones. Por supuesto que estará garantizado que estas condiciones sean las necesarias y el Gobierno de Aragón, imagino, o sea, estoy casi segura que tendrá previsto este refuerzo para sobre todo los ayuntamientos pequeños que puedan realizar esas labores de limpieza en condiciones de seguridad. Algunas comunidades autónomas se han quejado de la poca implicación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Sanidad en esta planificación. Dicen que se ha dejado en manos de las comunidades esta planificación. Luego las comunidades autónomas también han tenido que delegar por la propia autonomía que tienen los centros en los equipos directivos. ¿Tiene usted también esa sensación? ¿Le hubiera gustado más implicación por parte, en su caso, por el Ministerio de Sanidad? Bueno, yo tengo que decir que la relación que tiene Aragón con el Ministerio de Sanidad es excelente. De hecho, ahora estábamos comentando, yo tengo comunicación directa con el ministro Illa al menos 2 veces diarias, telefónica directa, con todos los consejeros al menos una vez por semana, y todas las decisiones son consensuadas, compartimos decisiones, compartimos documentos, y yo en ese sentido tengo que decir que por parte del Ministerio de Sanidad no nos hemos sentido en absoluto abandonados. Por parte del Ministerio de Educación te puedo hablar menos, pero también te puedo decir que hemos tenido varias reuniones conjuntas, Sanidad y Educación, y también me consta que los consejeros de Educación han compartido documentos, han compartido experiencias y bueno, aunque sí que realmente todas las competencias están en manos de las comunidades autónomas, tanto en Sanidad como en Educación, sí que quiero que sepáis que son en consonancia con las premisas del resto de las comunidades autónomas y del Gobierno. Sí que es cierto que cada uno está legislando a su manera, pero no es la sensación de que vayamos por libre, sino que muchos documentos están perfectamente consensuados. Vamos con los últimos datos del coronavirus en nuestra comunidad autónoma. No sé si tiene ya el último dato conocido a día de hoy, pero lo que sí refleja es una cierta tendencia a que los casos en la capital, en Zaragoza, van descendiendo y en cambio aumentan en la provincia. ¿Es una nueva tendencia que podemos ver que se mantiene en los próximos días? Sí, es una nueva tendencia. Nosotros hasta hace unas semanas lo que nos preocupaba, estaba claro, era Zaragoza capital y las zonas de la franja. Las zonas de la franja mejoraron mucho ya en los primeros días de agosto y Zaragoza capital en los últimos días de agosto también tuvo una mejoría muy importante, lo cual hizo que pudiésemos sacar a estas zonas y pasarlas a una nueva normalidad, ya que su incidencia acumulada estaba en unas cifras similares al resto de la comunidad autónoma. Los casos que ahora tenemos son de un ámbito totalmente diferente. Son casos en localidades en las que han tenido las no fiestas, han sido agrupaciones familiares, agrupaciones de peñas. Vamos, esto lo sabemos por las características de los contagiados, por la edad de los contagiados y por el tipo de contagios que se han producido. Y entonces sí que aquí tengo que insistir, como insistiré siempre que tenga ocasión, en que tenemos que ser muy cautos, porque pasar una nueva normalidad no es una normalidad absoluta de ninguna de las maneras. Estas celebraciones familiares que son una sustitución de las no fiestas son extremadamente peligrosas en el sentido de los contagios. Sí que es cierto que el 77% de los contagios que tuvimos ayer, el 77% son asintomáticos, pero da igual, son contagios y contagian. Con lo cual estas agrupaciones familiares hay que de alguna manera frenarlas, tener responsabilidad individual y saber que no estamos en una situación normal en absoluto, que el virus sigue ahí y que nos vamos a seguir contagiando y no podemos bajar la guardia. ¿Cuál es el dato, consejera, ahora mismo, a las 8:44 de la mañana? ¿Cuál es la cifra de contagiados en Aragón? Pues hoy hemos tenido entre 240 contagiados, creo que ha sido. Veníamos de 423, que era el último dato que teníamos. Sí, la cifra de ayer fue un pequeño repunte en unas situaciones muy concretas, en unas localidades muy concretas. También es cierto que ayer se hicieron bastantes más PCRs. Ten en cuenta que las de ayer son las del día anterior o de 2 días anteriores. Y sí que nos sorprendió con un volumen de datos un poco superior a lo esperado. Pero una vez analizas los datos y ves de dónde proceden, pues la explicación es la que he dado anteriormente. Procede de las no fiestas de algunas localidades y en ese sentido tenemos que poner muchísima precaución. Hablábamos antes del verano, de lo duro que ha sido este verano, especialmente en Aragón.
¿A qué se debe? ¿Por qué ha sido tan complicado? Porque Aragón ha estado liderando durante prácticamente todo el verano la lista de las comunidades autónomas con más contagios. ¿Se debe a los temporeros? ¿Se debe a que la gente ha sido más imprudente aquí que en otras comunidades autónomas? ¿Se debe también, porque esto lo hemos ido leyendo entre líneas, por decirlo así, de muchos responsables políticos, también de usted, de que algunas comunidades quizá no han transmitido los datos con la transparencia que lo ha hecho Aragón este verano? ¿A qué se debe? Bueno, lo de la transparencia está claro. O sea, la transparencia, nosotros desde el primer momento hemos optado por la absoluta transparencia en los datos, tanto para otros grupos políticos como para la población, como para el Gobierno central. En ese sentido sí que nos hemos sentido lastrados porque éramos conscientes de que otras comunidades vecinas que compartían la misma realidad, probablemente por cuestiones técnicas o por cuestiones de otra índole, no notificaban los datos tal y como los notificábamos Aragón. De otra índole, por ejemplo, consejera, puede ser porque pues, en plena temporada turística no se quería ahuyentar a los turistas. Yo no puedo decir los motivos, pero sí que soy consciente de que no se volcaban los datos ni se daban los datos como lo damos en nuestra comunidad autónoma a tiempo, los datos en 24 horas. A lo mejor se han podido ver desbordados en algún momento, no han realizado las pruebas necesarias. No puedo decirte exactamente cuál es el motivo, pero sí que éramos conscientes de que la transparencia a nosotros era algo que nos estaba lastrando, pero optamos por seguir en la misma línea porque yo creo que no beneficia a nadie engañar con los datos, ni retrasar datos, ni dar datos que no son reales, ni maquillarlos en ningún sentido. Eso sí, por una parte, pero evidentemente también empezamos antes por el problema que tuvimos con los temporeros. Los temporeros, aunque a tiempo, porque 2 días después de la nueva normalidad ya pasamos esas localidades a la fase 2 por el riesgo de transmisión comunitaria, ha persistido durante toda la época de recogida de la fruta, aunque desde luego en valores mucho menores de lo esperado si no hubiésemos hecho nada. El problema surgió cuando este volumen de infecciones pasó a Zaragoza capital. En una gran ciudad es muy difícil, es mucho más difícil controlar, porque segmentar o dividir o tomar medidas en una gran ciudad es mucho más complicado desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, es mucho más complicado. Pero con una serie de medidas y con gran esfuerzo, con una localización en los barrios, con unas medidas especiales para poblaciones especialmente vulnerables, yo creo que hemos conseguido en este momento que Zaragoza capital se encuentre en los mismos niveles de transmisión que el resto de la comunidad autónoma. Y bueno, ahí están los datos, la curva está descendente cuando otras comunidades están empezando a aumentar. Era una cuestión de tiempo. ¿Puede haber un repunte ahora con la vendimia? Porque aquí en esta comunidad tenemos tradición, hay muchos sitios, muchas comarcas en las que se vendimia. Sí. ¿Temen un posible rebrote? Bueno, pues estamos preveyendo esa posibilidad de rebrote. Tenemos junto con el Departamento de Agricultura hemos tenido una colaboración muy estrecha y también con el Ministro de Agricultura y el Ministro de Sanidad. También hemos tenido varias videoconferencias conjuntas y nos hemos interesado por el tema de los temporeros, tanto en la zona de Valdejalón, en la zona de la Almunia, en la zona de recogida de melocotones y luego en la zona de Calatayud por el vino y en la zona de Sobrable que va después. Sabemos perfectamente que movimientos de población se va a producir de temporeros y tenemos previstas acciones en ese sentido. De hecho, en estos momentos tenemos a la organización Open Arms, que está colaborando con nosotros, que está realizando pruebas PCR voluntarias, eso sí, porque no puede ser de otra manera, a todos los temporeros de la zona de Calatayud. Esta forma de actuación la queremos transmitir de forma secuencial a aquellas regiones que se vean sometidas a un incremento de volumen de trabajadores temporeros y vamos a seguir trabajando en ese sentido, o sea, en intentar prever que esto se produzca. Hablamos de la situación de los temporeros que hubo a principio de verano, pero ¿qué ha pasado en las residencias de ancianos? Otra vez, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Cuando hay transmisión comunitaria, la transmisión comunitaria se extiende a todos los ámbitos. El ámbito residencial, que es especialmente vulnerable, debería de estar especialmente protegido porque las condiciones de los trabajadores y las condiciones de los residentes deberían ser de extrema precaución. Pero inevitablemente las personas se mueven, las personas trabajan y las personas transmiten el coronavirus en muchas ocasiones siendo asintomáticas. Cuando hay una transmisión comunitaria, insisto, si hay una comunicación con el exterior, esta transmisión comunitaria puede entrar en un entorno residencial y esto es lo que ha pasado.
pero a diferencia de lo que pasó en el mes de marzo, la rápida actuación que los servicios de salud pública, en concordancia con ciudadanía, ha tenido en estas circunstancias de realización en el acto, en la misma residencia, pruebas PCR a todos los trabajadores, a todos los residentes, sectorización y separación en residencias intermedias, aquellos que eran positivos, yo creo que han conseguido que no tenga nada que ver la situación de las residencias con la que tuvimos en la primera oleada. Lo que sí tiene que ver es el día a día de los centros de salud, de la atención primaria. Están prácticamente saturados. No voy a hablar de colapso, pero sí que los propios profesionales de la atención primaria denuncian que siguen aguantando la misma presión que casi al principio, donde fueron la primera barrera, donde era el primer paso, donde iba el ciudadano cuando empezó la pandemia. Ahora vuelve a pasar lo mismo, están saturados, ellos hacen muchas de las pruebas para detectar el coronavirus, además tienen que atender las otras patologías que de forma cotidiana suceden. ¿Cómo va a solucionar el Gobierno de Aragón este problema? Es verdad que contrataron a profesionales ya para la atención primaria, pero está claro que no es suficiente a tenor de lo que dicen los propios sindicatos y los propios profesionales médicos. Bueno, se nos ha dado una circunstancia especial con la atención primaria. Primero tengo que decir que desde luego los equipos de atención primaria y los profesionales de atención primaria están realizando una labor encomiable. Sé que están saturados, sabemos que están trabajando muy bien y sabemos que incluso algunos de ellos han renunciado a parte de sus vacaciones o han retrasado sus vacaciones para poder hacer frente a las circunstancias que se daban en sus centros de salud. Es muy desigual, ha habido centros de salud que han sido sometidos a mucha presión, aquellos que procedían de áreas sanitarias con más volumen de contagios y otros centros de salud que han tenido menos presión. Nosotros hemos procurado realizar contrataciones y refuerzos para todos aquellos centros de salud que estaban sometidos a más presión, pero coincidió con época de verano. En la época de verano, tanto los médicos como las enfermeras tenían que disfrutar de sus vacaciones, porque además nosotros esperábamos esta segunda oleada para el mes de septiembre u octubre y recomendamos que sus vacaciones se realizaran en el mes de julio y agosto. Hemos procurado, hemos intentado, y yo creo que en la mayoría de las ocasiones hemos conseguido que pudiesen mantener sus vacaciones, pero esto ha sido a costa de que el volumen de trabajo que tenían que soportar el resto de profesionales era mayor. No hemos escatimado en ninguna contratación de ningún tipo. De hecho, hemos solicitado enfermeras. No hay ninguna enfermera en la bolsa ni ningún médico en Aragón. Están todos contratados, 100%. Hemos incrementado para labores de rastreadores otros perfiles profesionales, como son los trabajadores sociales, que en este momento llevamos más de 275 contratados. Y sí que es cierto que incluso hemos pedido a otras comunidades autónomas la posibilidad de contratar a enfermeras con unos contratos estables y ofreciéndoles alojamiento para que viniesen a nuestra comunidad autónoma. Bueno, hemos pasado este mes de verano con cierta tensión, pero se ha conseguido sacar adelante el trabajo y ahora esperamos que con la vuelta de vacaciones pues esta situación se arregle, se alivie un poquito y podamos atenderlo, pero evidentemente muchísimo del trabajo de esta pandemia y de esta segunda oleada ha recaído en la atención primaria y en una época especialmente complicada, con lo cual entiendo a lo mejor su descontento o su desesperación en ocasiones por este volumen de trabajo. Y también cierta frustración hacia los ciudadanos, hacia los usuarios, porque es verdad que ha cambiado la atención primaria. Uno quería pedir cita previa y le daban para 3 semanas, para 4 semanas. Además no puede ver cara a cara a su médico de familia, es a través del teléfono, a través incluso de una consulta virtual. ¿Qué mensaje le lanza también a los usuarios? Porque también, ya no solo con el coronavirus, sino han sufrido otras patologías, también en muchos casos graves y se han visto que la atención no era quizás la adecuada. Sí, yo entiendo la frustración de muchos usuarios, de las constantes llamadas de teléfono que probablemente no han podido ser atendidas, de la demora en las citas. Hemos detectado efectivamente que había una serie de deficiencias en el sistema que nosotros pensábamos que iba a funcionar de telemedicina y de teleasistencia. Nos hemos puesto manos a la obra para intentar solucionar esas deficiencias, creando bolsas de preferentes para que esas citas que tengan que ser presenciales no se demoren. Estamos creando protocolos para que no haya tanta variación interindividual de cada facultativo en la forma de atender a los pacientes. Estamos mejorando los equipos de telemedicina, los equipos informáticos. Hemos comprado gran cantidad de ordenadores para las zonas rurales, para las zonas más alejadas, y sí que
que efectivamente tenemos oportunidades de mejora. Incluso hemos contratado administrativos para que puedan atender el teléfono y solo quiero transmitir a los usuarios que sé que resulta frustrante en ocasiones o muy complicado el intentar tener una cita con tu médico y que esta cita no se produzca, o cuando te den una cita sea para a lo mejor 15 días más tarde, cuando tú pensabas que te iban a ver ya. Un poquito de paciencia, somos conscientes, yo creo que lo vamos a poder arreglar, pero se nos han confluido muchos factores: verano, vacaciones, ola pandémica elevada, necesidad de sectorización, necesidad de aumentar los tiempos entre paciente y paciente por el volumen de contagios. Y aún habrá que sumar la gripe, porque ahora entramos en un periodo en el que entra de lleno la gripe también. Sí, no tenemos respiro, pero bueno, la gripe vamos a intentar también, preveyendo que se puede producir esta situación de colapso, se va a adelantar la vacuna de la gripe, vamos a intentarla poner a lo largo del mes de octubre, vamos a intentar también solventar, hacer una vía más rápida de administración de las vacunas para que no se produzca este colapso. Y bueno, yo creo que intentaremos que este colapso no se produzca y que también intentaremos que se vacune de la gripe en la mayor cantidad posible de gente, porque este año recomendamos que debería estar vacunada al menos el 75% de la población. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la gripe también nos lastra muchos inviernos, especialmente en profesión vulnerable, en personas vulnerables, con mortalidad, con morbilidad, en personal sanitario, y es muy interesante que este año seamos muy estrictos con la vacunación de la gripe y que podamos solucionarlo de una forma que no nos complique de nuevo. Estamos casi fuera de tiempo, consejera, pero le pido una respuesta muy breve a la siguiente pregunta que le quiero hacer. Es el proyecto de hospital privado para la ciudad de Zaragoza, que el Ayuntamiento de Zaragoza ve con buenos ojos. ¿Ustedes desde el Gobierno de Aragón lo consideran de interés general? ¿Están de acuerdo en este proyecto? Bueno, a ver, los proyectos privados que se hagan en Zaragoza y que den trabajo y que incrementen el volumen de negocio de la ciudad, pues siempre son bienvenidos. Desde el punto de vista de la sanidad pública, tengo que decir que la sanidad pública aragonesa en estos momentos no requiere de ningún refuerzo. De hecho, yo creo que tenemos una sanidad de la que tenemos que sentirnos orgullosos, una sanidad pública con unos profesionales formados, implicados, que son excepcionales en todos los sentidos, y entonces la existencia de un hospital privado no deja de ser una iniciativa del Ayuntamiento, y yo en las iniciativas del Ayuntamiento y de sus terrenos tampoco tengo nada más que decir. Sira Repollés, consejera de Sanidad, gracias por empezar la temporada. Recordamos que ya acabó la temporada con nosotros en el tiempo de entrevista y volvemos a empezar con usted porque desde luego la situación sanitaria es lo que marca la actualidad y sigue marcando desgraciadamente el día a día de todos los aragoneses. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a publicidad, no se vayan porque volvemos y estrenamos la mesa de análisis con los periodistas. Hasta ahora.